lo que está pasando en torno al Poder Judicial de la Federación. Recordar que este día inicia estos ejercicios de Parlamento abierto en la Cámara de Diputados y que, por tanto, hoy se tiene ya presupuestado que vayan los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se hablaba que el ministro Luis María Aguilar Morales, uno de los principales detractores de la Cuarta Transformación, no asistirá porque no es de su interés. Él se jubilaría ya en diciembre próximo de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con esa pensión millonaria y suponemos que también pues por las cuentas pendientes que tiene no quisiera llamar la atención en estos foros. Pues ya para qué si él ya tiene asegurado su futuro millonario desde esa pensión vitalicia. Y bueno, el día de ayer, como les anunciábamos esta mañana, apenas unas horas de que se presenten en este Parlamento abierto, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cabeza del Poder Judicial de la Federación, pues lanzó este amago para la rebelión del Poder Judicial de la Federación. Esto, por supuesto, en una tendencia que amenaza la deliberación y la decisión de otro poder de la Unión, que es el Poder Legislativo. En todo caso, si se vota la reforma judicial, sería un escándalo que Norma Piña intente echarla abajo. Pero no sería imposible, toda vez que así han estado actuando estos personajes. Norma Lucía Piña Hernández estaría también golpeando el mandato popular, es decir, estaría atentando contra la voluntad del pueblo, porque hay que recordar que el presidente López Obrador llamó al Plan C el 9 de mayo de 2023, luego de que el Poder Judicial justamente echara abajo la primera parte de las reformas electorales de carácter electoral y por tanto dijo el presidente aquel 9 de mayo, el Poder Judicial está podrido, la única forma de que el pueblo de México se libere de ese Poder Judicial que en realidad promueve injusticias y beneficia a la oligarquía es que se vote masivamente en las próximas elecciones, se tenga mayoría calificada en el Congreso y se le reforme a profundidad. El 5 de febrero el presidente López Obrador pues ya formalizó esta iniciativa de reforma al presentarla al Congreso de la Unión y en ese sentido recordar que pues Norma Piña ha actuado siempre de forma antidemocrática. Vamos a ir poco a poco revisando cómo ha actuado, pero vamos a recuperar este mensaje que lanzó el día de ayer en redes sociales Norma Piña para llamar a la unidad de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, diciendo que se les van a afectar sus derechos laborales y por tanto prácticamente pidiéndoles resistencia. Literalmente Norma Piña en este discurso que vamos a escuchar hay una parte donde dice: es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional, hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes. ¿Qué significa eso en un contexto en el que Norma Piña conspiró en contra de las elecciones del pasado 2 de junio? Conspiró en una cena, pero además con otras acciones previas a el proceso electoral que acabamos de vivir, pues ni más ni menos que un amago o una amenaza a la democracia y a las decisiones de dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, que están promoviendo esta reforma al Poder Judicial. Pero vamos a escuchar todo el discurso de Norma Piña y volvemos para analizar lo que está pasando. Queridas compañeras trabajadoras y queridos compañeros trabajadores del Poder Judicial de la Federación, son ustedes no solo el sustento del Poder Judicial de la Federación, sino el motor que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y nuestras obligaciones.
en estos momentos trascendentales, quiero dirigirme a ustedes para transmitirles un mensaje de unidad y de empatía. Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. Nuestros principios y nuestros valores son el pilar que sostiene y sostendrá al Poder Judicial de la Federación. Y es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional: hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes. Les agradezco su dedicación y compromiso con la justicia. Los invito a actuar con integridad y convicción. Les mantendré debidamente informados. Reciban todo mi aprecio, mi apoyo y mi gratitud. Muchas gracias. Ahí está, pues, las palabras de Norma Piña en un contexto en el cual se siente, pues, amenazada por esta reforma al Poder Judicial de la Federación. Norma Piña sabe que si se somete a la decisión del pueblo, a este proceso de elección, evidentemente, ¿quién va a votar por Norma Piña? Aunque se tuvieran votaciones masivas, pues prácticamente quedaría asentado algo similar a lo que pasó en la presidencial con Xóchitl Gálvez y la doctora Claudia Sheinbaum, es decir, una aplastante derrota contra este conservadurismo. Es lo que se prevé y me parece a mí, Norma Piña no digamos, no caería en esta decisión de someterse al escrutinio público. Ella más bien pues aceptaría su derrota desde antes. En todo caso, lo que sí podría estar ya planeando es un escenario en el cual venga un nuevo golpe judicial a la Cuarta Transformación, pero sobre todo un golpe judicial en contra de la voluntad del pueblo de México. Hay que recordar que hay 5 momentos en los cuales se revela cómo Norma Piña operó para dar un golpe de estado técnico a las elecciones del pasado 2 de junio, algo que el propio presidente López Obrador reveló en abril o marzo de este mismo año, donde dijo, parece que quieren dar un golpe de estado técnico. Y hay 5 momentos o 5 hechos de los cuales se observa claramente la mano de Norma Piña en esta situación. El primero de ellos ocurrió el 28 de agosto de 2023, cuando la titular del Poder Judicial de la Federación advirtió que si el Poder Legislativo no les asignaba el multimillonario presupuesto que estaban pidiendo, no habría una transmisión pacífica en México del poder. Desde ese momento, el aparato judicial empezó a operar en beneficio electoral de la candidatura de la derechista Xóchitl Gálvez y la coalición del PRI, PAN y PRD. Los otros 4 momentos tienen que ver con aquella cena que reveló el diario Milenio, ocurrida el 12 de diciembre en la casa de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, traidor al proyecto de nación de la Cuarta Transformación, porque él llegó justamente por la iniciativa del presidente López Obrador a ese cargo y de inmediato se alió al conservadurismo. Él prestó su casa, estuvo presente en esa cena del 12 de diciembre, a la que Norma Piña directamente convocó a 3 magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que estaban en rebelión en ese momento, en diciembre de 2023, en contra del calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, entonces presidente. El 11 de diciembre tiene que renunciar o renuncia Reyes Rodríguez Mondragón a la presidencia del Tribunal Electoral, y Norma Piña los convoca a los rebeldes a esta cena para presuntamente amenazarlos de que reinstalen a Reyes Rodríguez Mondragón en la presidencia del Tribunal Electoral. A esta misma cena convocó Norma Piña a Alejandro Moreno, líder del PRI, y a Santiago Krill, uno de las piezas clave en la campaña de Xóchitl Gálvez. Santiago Krill, este panista, no acudió a la cena. Quien sí acudió fue Alito Moreno, de acuerdo con esa información del diario Milenio. El segundo hecho que demuestra cómo operó electoralmente la Suprema Corte en manos de Norma Piña fue la apertura y filtración del expediente de investigación contra el expresidente de la Corte y ministro en retiro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien fue parte del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. El tercer hecho importante en todo este análisis, no hay que olvidarlo, es la liberación de actores relevantes en el caso Ayotzinapa, como el ex procurador Jesús Murillo Caram y también 8 militares, y también la liberación de diversos generadores de violencia extrema, como el caso del hermano del Mencho, este líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pues porque justamente estos dos tipos de liberaciones te generan inestabilidad política en el país. Por un lado está el tema de las protestas sociales de los normalistas y de los padres y madres de Ayotzinapa, que incluso habían amenazado, si lo recuerda usted, con ir a todos los actos de campaña de la doctora Sheinbaum, y el presidente pues los llamó a la reflexión, a revisar por qué solamente en todo caso iban a ir a los actos de la doctora Sheinbaum si había 3 candidatos a la presidencia de la República: Álvarez Maínez por Movimiento Ciudadano y sobre todo Xóchitl Gálvez por el PRIAN, que el PRIAN es el responsable de ese crimen de Estado al frente de el gobierno mexicano. Aquel 26 de septiembre de 2014 pues estaba el propio Enrique Peña Nieto. Tras este mensaje del presidente, que los evidenció en su postura de desestabilizar la campaña de la doctora Sheinbaum, los normalistas de Ayotzinapa pues ya cambiaron un poco su estrategia de protestas, un poco porque después vimos cómo tiraron la puerta de Palacio Nacional, etcétera. Y este tipo de inestabilidad procede de esas decisiones judiciales. Además, el tema de liberar a delincuentes del crimen organizado pues tiene que ver justamente con el hecho de generar mayor violencia. Y hay que recordar que los medios de comunicación en todo el contexto electoral pues estaban duro y dale con que es el peor gobierno, estamos peor que antes, hay más matanzas, etcétera, y todo formaba parte de estas campañas para posicionar al PRIAN. No hay que olvidarlo. Por otra parte venía todo el tema de las liberaciones de los delincuentes de cuello blanco para generar un clima de que en este país no ningún delincuente de ningún tipo pues en realidad cumple con la justicia, ¿no? Todo es impunidad, sin voltear a ver lo que hacía la Corte o lo que hacía el Poder Judicial de la Federación, porque en este mismo contexto lo que decían es: la Corte no se toca. Esas corporaciones mediáticas que sobre representan al conservadurismo, era su tendencia no revisar el papel de la Corte en todo este golpe judicial hacia la cuarta transformación. Y el quinto momento importante también tiene que ver con que 18 días antes de estas elecciones del 2 de junio, el 14 de mayo para ser precisos, Xóchitl Gálvez, la entonces candidata del PRIAN a la presidencia de la República, se reunió
con los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como parte de esa estrategia que tenía el PRIAN para asegurar que en la contienda no había piso parejo y que era una elección de Estado. Todo ello con miras a pedir en su momento la nulidad del proceso electoral, algo que sí hicieron después Marco Cortés y Alito Moreno. Ya no los acompañó Xóchitl Gálvez porque hubo un rompimiento entre ellos después de que se dio a conocer justamente cómo quedaron pues estas diferencias de casi 20 millones de votos entre el primer y segundo lugar, pues Xóchitl Gálvez dijo ya no hay manera, ¿no? Estos 5 momentos son importantes para entender lo que puede venir de Norma Piña después de escucharla decir justamente que a ellos les toca este papel, ¿no? De supuestamente, y supuestamente porque habría que ver ella cuál es la voluntad del pueblo del pasado 2 de junio, supuestamente salvaguardar el equilibrio de poderes, es lo que la escuchábamos decir. Y todo con base en una mentira. Ya escuchábamos lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana, pero también lo que dijo ayer la doctora Sheinbaum en torno a que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación no están en riesgo, no están en riesgo sus plazas, no están en riesgo sus derechos laborales. Vamos a escuchar. Sobre los trabajadores del Poder Judicial, primero que tengan tranquilidad, que la reforma judicial que se presentó no implica de ninguna manera afectar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Esos permanecen intactos, que tengan esa certeza. Lo que estamos hablando pues es de los magistrados, de los jueces y de los ministros de la Suprema Corte. Pero los trabajadores no van a tener afectados. De hecho, leí una declaración del secretario general del sindicato que va a dialogar va a participar en los diálogos que abrió el Parlamento. Y no es el sindicato quien está llamando a la manifestación, sino otros trabajadores. Desconozco quiénes sean quienes estén convocando a una movilización el 1 de julio. Pero que tengan certeza de que no se va a afectar para nada sus derechos laborales. Y pues sería importante que participaran en el Parlamento y ya si es necesario, pues ya platicar con nosotros. Recuerden que aun cuando estamos en transición, hoy tenemos un gobierno. Entonces es importante también pues que platiquen con el gobierno del presidente a través de la Secretaría de Gobernación y si es necesario pues también lo recibimos, ¿no? Pero hoy está abierta la puerta ahí en el Parlamento abierto y que sepan que no se van a afectar sus derechos laborales. Eso sobre los trabajadores del Poder Judicial y trabajadoras. Y vamos a hacer un breve paréntesis porque la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, pues ya anunció el resto, o más bien otra parte de su gabinete. Luz Helena González Escobar será la próxima secretaria de Energía. El doctor David Kershenovich será el próximo secretario de Salud. La maestra Raquel Buenrostro Sánchez, actual secretaria de Economía, va a la Secretaría de la Función Pública. Además, recordar que Raquel Buenrostro también fue titular del SAT y con ella justamente se recuperó estas finanzas públicas luego de que en un primer tramo, el primer año, estuvo al frente Margarita Ríos Farjat, esta otra ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que traicionó a la Cuarta Transformación. También otro nombramiento que hizo hoy la doctora Sheinbaum es de Jesús Antonio Esteva Medina en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el de Edna Elena Vega Rangel, quien será la
la próxima secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Además, reiteró que el doctor Rogelio Ramírez de la O va a la Secretaría de Hacienda. Pues esos son los nombramientos que ha hecho este día la doctora Sheinbaum. Cerramos este paréntesis para pues reconducirnos nuevamente a nuestro tema principal de esta mañana. Vamos a recordar ahora cómo el 28 de agosto del año pasado, en una sesión solemne sin precedentes, Norma Piña lanzaba el primer mensaje atentando contra la democracia en México al decir que no habría transmisión pacífica del poder ni elecciones democráticas si no se les daba todo el dinero que estaban pidiendo. Vamos a ver. En los últimos años, la Judicatura ha visto disminuida su participación en el presupuesto de egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos. En el periodo de 2018 a 2023, los recursos asignados en su conjunto al Poder Judicial de la Federación han disminuido 15.4 en términos reales. Esto no ha sido obstáculo para que la Judicatura continúe sus esfuerzos para garantizar una mejor impartición de justicia y la implementación de diversas reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión. Las funciones que habrá de desempeñar el Poder Judicial Federal el próximo año son de particular relevancia para la vida democrática y la justicia social en nuestro país. En primer término, el proceso electoral 23-24 implicará la renovación de más de 20,000 puestos de elección popular. Ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral. Solo así se puede garantizar que la transmisión de poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática. Ahí está la frase clarita de la ministra Piña el 28 de agosto de 2023 diciendo que solo con dinero iba a haber transmisión pacífica del poder en este año 2024 tras el proceso electoral. Y esto se daba además pues 5 días después de que el 23 de agosto de 2023 el ministro Luis María Aguilar Morales hubiera presentado en la segunda sala un proyecto de sentencia del expediente 386/2023 en el que buscaba separar del cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador. De última hora, este ministro retiró su proyecto y señalaba que en materia de cumplimiento de ejecutorias de amparo, la Constitución Federal establece que la autoridad que desacata debe ser separada del cargo, incluido el presidente de la República. Ese era el contexto en el cual también mandaba este mensaje Norma Piña. 5 días antes de este mensaje, pues el ministro Luis María Aguilar había presentado este proyecto en el cual buscaba separar del cargo al presidente López Obrador, pues ya en una actitud absolutamente antidemocrática. Y bueno, vamos a recuperar ahora este llamado que le hace el diputado Hamlet García Almaguer del partido Morena a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se pronuncien en torno a la separación del Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ambos pues están encabezados por la misma persona, en este caso por Norma Piña. También recuerda
el legislador Hamlet García Almaguer en la sesión de ayer de la permanente, que hay muchos excesos y muchos abusos, entre ellos el nepotismo, y dice que ojalá este día que va a estar en pleno este Parlamento abierto, pues estos consejeros de la Judicatura se pronuncien, por ejemplo, sobre el nepotismo. Y al final dice, de esta declaración que vamos a ver, que es un poco amplia, del legislador, dice Hamlet García Almaguer que pues lo que se quiere, el tipo de poder judicial que se quiere y a quién debe responder. Vamos a ver. Mañana arrancamos con este diálogo histórico, republicano y respetuoso. Esperamos a las y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si todos y cada uno de ellos desean hablar y exponer frente al Parlamento, tendrán oportunidad de hacerlo. Tendrán la oportunidad de hablar las y los 6 consejeros de la Judicatura, y explico ahorita por qué 6, adicionales a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me refiero a 6 porque la ministra Norma Piña asistirá con doble cachucha, como presidenta de la Suprema Corte y como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Lamento informarle que no podrá hacer uso de la voz en 2 ocasiones, una como presidenta de la Corte y otra como presidenta del Consejo de la Judicatura, puesto que aunque son 2 funciones, se concentran en una misma persona. Pero la escucharemos respetuosamente porque la investidura con la que ella va a ir a hablar a la Cámara de Diputados es la que la Constitución en este momento le reconoce. Y si esa Constitución se reforma y si esa Constitución le otorga esa investidura a otro ciudadano con esa misma dignidad, le respetaremos y lo escucharemos en el Parlamento. Escucharemos también a los representantes de las asociaciones de jueces y de magistrados y, por supuesto, a quienes representan a los trabajadores del Poder Judicial Federal. A la Corte, con este pleno respeto, le invitamos a razonar si es sostenible que ambas instituciones, Consejo y Corte, sean encabezadas por la misma persona. Que en ese ejercicio autocrítico nos digan qué opinan. Al Consejo de la Judicatura, si el sistema de nepotismo es sostenible, con cifras de hasta el 80% de familiares incrustados en el Poder Judicial Federal, tratándose de magistradas y magistrados, frente a solamente 34% de quienes prestan servicios de carácter técnico. Aquí se ve también la desigualdad. Quienes están colocando familiares en el Poder Judicial Federal son las personas juzgadoras. A las juezas y magistradas, a la presidenta de esta asociación, que nos diga qué opina, si le parece correcto que solo el 24% de las personas juzgadoras en el país sean mujeres. Porque la paridad establecida en la Constitución mandata que esto permee en todos los órganos y poderes del Estado mexicano. Y el Congreso ha avanzado en muchos de estos aspectos, pero hace falta que en el Poder Judicial Federal también se logre la paridad. A los representantes de los trabajadores, que nos digan qué opinan sobre los beneficios, lujos, privilegios y excesos que concentran las personas titulares. Uno de los más escandalosos son los bonos de más de 700,000 pesos anuales, bonos de riesgo, que se conceden solamente a los jueces y magistrados, y no al actuario que va y notifica la sentencia y que está en la calle, y no al secretario que firma la sentencia que dicta una condena, por ejemplo, en materia penal o que dispone sobre el patrimonio de las personas. Aceptamos que es necesario reformar la justicia local y ojalá que aprovechemos esta oportunidad porque, como ya lo dijo el legislador del PAN, falta mucho por añadir. Yo coincido en que hay que complementar la reforma con aspectos locales, porque ese es uno de los primeros puntos de contacto del ciudadano, pero no es el único. Y aquí recuerdo que el Poder Judicial Federal tiene dualidad. Juzga en materia ordinaria en cuestiones federales y también son tribunales de amparo que revisan la actuación de autoridades administrativas o jurisdiccionales. O sea, hay jueces ordinarios en materia civil, penal, laboral, administrativa, en materia federal. Y también a nivel local se ejercen estas funciones.
Hay que analizar lo que ocurre con los poderes judiciales locales y aunque se ha dicho aquí antes, hay que reiterarlo. En medio de toda esta discusión pública nacional, ¿cómo es posible que el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue, se atreva a nominar a una magistratura a la esposa del fiscal que lleva 15 años en el cargo? No es ni siquiera prudente que lo haga en este momento, pero habla de su pleno cinismo y compromisos que ha guardado con quienes integran tanto a la Fiscalía como al propio Poder Judicial o los órganos de justicia administrativa. Quisiera también que reflexionemos en torno a esta división o debate entre impartir justicia o juzgar conforme a la ley. El artículo 404 del Código Penal de España sanciona a las autoridades administrativas o jurisdiccionales que a sabiendas de su injusticia dicten una resolución arbitraria. ¿Y qué dice el Código Penal de México? 225, fracción sexta. El mismo tipo penal, prevaricato. A quienes dicten una sentencia a sabiendas en una resolución de fondo o sentencia definitiva que sean ilícitas por violar un precepto terminante de la ley. Mientras que el Código Penal de México obliga a los jueces a dictar sentencias conforme a la ley, el Código Penal de España los obliga a dictar sentencias conforme a la justicia. ¿Qué poder judicial queremos? Un poder judicial que se ponga del lado del pobre, del necesitado, del débil, del afligido, del jubilado y del comerciante, entre otros. Muchas gracias. Ahí está el poder judicial al que se aspira, ¿no? Uno que esté del lado del débil, del pobre y todo lo que señaló el legislador morenista García Almaguer. Y recordar también estas palabras que ya mencionaba, o sea, el bono de riesgo o el pago de riesgo, pues en realidad se le da a la cúpula y no a los que andan en calle. Entonces les llama pues justamente a revisar que estos privilegios ni siquiera les tocan a ellos, como para ahora aventarse ese paquete al que los está llamando la propia Norma Piña. Y recordar que la ministra Lenia Batres pues el fin de semana pasado estuvo en una plaza pública de estas alcaldías, particularmente de la alcaldía donde ella reside, y que habló en favor de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Estuvo en la alcaldía Iztacalco la ministra Lenia Batres pues hablando de cómo este poder no debe ser intocable. Vamos a recuperar también sus palabras. Este tipo de reformas tienen esa complejidad de que pareciera que son de mundos absolutamente extraños para nosotros. En primer lugar, pues porque así ha sido, porque finalmente el Poder Judicial ha sido un mundo absolutamente extraño de la realidad mexicana. Entonces, eso empezó a cambiar hace algunos años apenas, en que se empezó a exponer qué es lo que resuelven las juezas y los jueces de nuestro país. Es muy importante que lo sepamos, no puede ser que siga sucediendo en secreto, que se resuelvan cosas tan importantes que tienen que ver con la vida individual y no se diga con la vida colectiva de nuestro país. ¿De qué se trata esta reforma? En realidad es una reforma muy pequeña para las ámpulas que ha levantado. Es una reforma que aborda básicamente 3 puntos. Busca la elección de ministras, ministros, magistrados, magistradas, de jueces y juezas federales. Es un universo de cerca de 1,800 personas que se busca que se elijan por el voto popular. Se impugna y se dice, es imposible, nunca se ha hecho, como si no eligiéramos permanentemente cada 3 años más de 20,000 personas en total, sin considerar regidores, ¿sí? Cerca de 20,000 personas. No podemos elegir 1,800, yo creo que sí podemos, ¿verdad? Ahora nos dicen, es que los partidos, pero nadie está proponiendo que sean candidatos de partidos, se propone es más, es muy pequeña la participación que se propone, porque en realidad se propone que
propongan 10 candidatos el Poder Judicial, 10 candidatos el Poder Legislativo y 10 candidatos el Poder Ejecutivo, con lo que se hacen 30 candidatos. Sobre 30 candidatos se propone que se elijan 9 ministros y ministras. Ese es el que está definido, es la elección que está definida. Y todavía se va a definir cómo se elegirían los magistrados y cómo se elegirían los jueces. Se parte del supuesto de que no se modifican los requisitos técnicos que se dice que se tienen actualmente, que dicen, no, es que va a poder ser ministro quien sea. No, se proponen exactamente los mismos requisitos. Ser licenciado en Derecho, tener 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, no haber sido secretario de Estado, gobernador, legislador en los últimos 2 años, tener buena fama pública. Bueno, son los mismos requisitos. ¿Ustedes creen que va a meter el narco? Bueno, actualmente el único que hace propuestas es el presidente de la República. Y el único de ministros, y el único que aprueba a los ministros y ministras es el Senado de la República, y los magistrados son 100% determinados por el Consejo de la Judicatura Federal, que es presidido por la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación. Estaba comentando justamente cómo se eligen ministros y ministras, que en realidad es el único método que está definiendo la propuesta que está a discusión del Congreso de la Unión. Solamente está proponiendo cómo se van a elegir específicamente, ya con todo su mecanismo, quién propone, cómo propone, qué requisitos tienen, que serán los mismos, y sobre esa base se elegirá por el voto popular de acuerdo con la propuesta, y si el Congreso de la Unión, que son nuestros representantes populares, aprueban esa iniciativa que se encuentra allí a discusión. Pues justo por ello no quieren a la ministra Lenia Batres, porque les dice en su cara todas las corruptelas que implica. El Consejo de la Judicatura es el que designa a los magistrados. Pues ahí está esta crítica también de Lenia Batres. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sale la necesidad de que se democratice este poder judicial? Y ahora vamos a recuperar las palabras de la diputada morenista Marisol García Segura, conocida como Marisol Gacé, pues en torno a los privilegios de la Corte, que no se nos olvide, y del Poder Judicial en términos generales, que no se nos olvide que estos ministros, magistrados, jueces, pero sobre todo los ministros y ministras de la Corte, concentran una serie de privilegios indebidos con cargo al dinero del pueblo de México. Vamos a ver. Iniciar recordando algunos de los gastos que ha ejercido el Poder Judicial, que en efecto salen del bolsillo de las y los mexicanos. 2,000 millones de pesos en seguro de gastos médicos de personal civil, casi más de 500,000 millones de pesos en mantenimiento de inmuebles para la prestación de servicios administrativos, 15 millones de pesos en celulares. Solo la ministra presidenta se embolsará 3 millones de pesos brutos solo por concepto de sueldo. Además, más de medio millón de pesos por concepto de aguinaldo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan más que el presidente de la República. Esto es violatorio de la Constitución. Y aún sabiendo este despilfarro de los recursos públicos, esta derecha opositora tiene el descaro de pronunciarse en contra de la reforma al Poder Judicial que en febrero nuestro presidente envió a la Cámara de Diputados, y todavía se atreven a seguir malinformando al pueblo.
sigan mal informando, sigan afirmando que el pueblo es tonto y que no debe designar a sus jueces ni a sus ministros. La única verdad es que esta reforma es indispensable para acabar con la opulencia, la ineficiencia, el elitismo y la corrupción en la que opera el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación. Y aunque no les importe aquí a los compañeros y hablan hasta más fuerte que yo, les digo así: la Suprema Corte de Justicia de la Nación es y será corrupta y queremos una reforma. Perdón, diputada, si me disculpa, hacemos un llamado al orden a las compañeras y compañeros legisladores para que mantengamos el respeto a la expositora. Continúe con su Muchas exposición, gracias. diputada. Me gustaría que también se me repusiera mi tiempo, presidente. Sí, por favor, hay que reponerle el tiempo a la diputada. Esta institución, la Corte, que debería estar al servicio de la justicia, se ha dedicado a invalidar reformas aprobadas por el Congreso de la Nación que afectan indiscutiblemente los intereses de la nación. Esta reforma no se va a pasar en fast track como ahora quieren inventar, como la derecha quiere hacernos creer otra vez. Tenemos en la Cámara esta iniciativa de reforma desde el 5 de febrero de este año. Ha tenido tiempo suficiente la oposición para estudiarla. Sí, y sigue hablando la compañera más fuerte que yo. Pase, compañera, aquí es el debate. Aquí arriba, suban. El 5 de febrero de este año, y se ha tenido tiempo suficiente para estudiarla y para reconocer su necesidad de aprobación. Les encanta decir ahora que no le vamos a mover ni una coma, que así nos la mandan. Son misóginos porque además dicen que no vamos a, que ya está mandada desde Palacio. No, esas son las estrategias dilatorias del PRI. Siempre, por ejemplo, en la reforma energética, pedían que se cambiaran 10 puntos, se cambiaron esos 10 puntos, se modificaron, se adhirieron y aún así el PRI votó en contra. Así son, rompen y traicionan todos los pactos, por eso ya se van. Ahora les vamos a decir nosotros cada semana, y ya se van 6 años más porque se va el PRI y el PAN. Entonces, para abonar al diálogo, para abonar a la participación y la transparencia, la Junta de Coordinación Política acordó ya la realización de foros de Parlamento abierto. Se hicieron del 19 de febrero al 18 de abril de 2024. Pero claro, se realizan estos diálogos nacionales en los que se debaten temas de estos proyectos legislativos con 4 ejes que siempre son libertad, bienestar, justicia y democracia. Las 3 modalidades de discusión consistieron en diálogos de la Junta de Coordinación Política. Estos ejercicios de pluralidad participaron más de 170 personas ponentes, expertas, especialistas, incluso participaron ministros de la Corte. Uno de los pilares de este proyecto de transformación es tener a la ciudadanía, mantenernos informadas e informados. Por eso, desde entonces se ha dado a conocer nuestro famoso y exitosísimo Plan C, que por supuesto incluye esta reforma judicial, la cual hace parte de la misma agenda de continuidad de nuestro segundo piso de la transformación. Y no vamos a permitir que se denoste la voluntad del pueblo de México. Tenemos claro, como lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la primera presidenta de México, que la participación consciente del pueblo de México es lo que sigue consolidando la fortaleza de nuestro proyecto. Por eso estamos promoviendo la participación de forma inclusiva, plural y abierta. Y ahora vamos a recuperar las palabras del líder sindical del Poder Judicial de la Federación, Gilberto González Pimentel, quien en un video pues le habló a sus huestes, a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación hace unos días, un poco después de las elecciones del pasado de junio, para explicarles de cómo venía desde su punto de vista la reforma al Poder Judicial de la Federación. Compañera y compañero trabajador, como es de tu conocimiento, el pasado 2 de junio tuvo verificativo las elecciones para la elección de presidente de la República, diputados y senadores entre los cargos más importantes. Es igualmente de tu conocimiento que ganó el partido oficialista, en cuya agenda estaba como tema prioritario la reforma al Poder Judicial de la Federación. Te explico en qué consiste esta reforma. La elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular. Igualmente, la Suprema Corte, de tener 11 ministros, se reduce a 9
funcionará exclusivamente en pleno y el Consejo de la Judicatura Federal será sustituido por dos órganos. Uno, que es el Tribunal de Disciplina, cuyos integrantes, magistrados, serán electos también por voto popular, y el otro, el órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación, que está conformado por 5 personas y que serán designados, uno por el presidente de la República, otro por el Senado y 3 más por el Poder Judicial de la Federación. Con esta reforma se pretende que la tramitación y resolución de las controversias que llegan a nuestros órganos jurisdiccionales se resuelvan en el término de 6 meses. Igualmente, está establecido que ningún funcionario judicial podrá tener una remuneración superior a la establecida para el presidente de la República. Por tal motivo, inmediatamente envié yo una misiva a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a efecto de que nos escuchara y manifestándole la incertidumbre que vivimos los trabajadores con respecto a nuestra estabilidad laboral, el importe de nuestros salarios y nuestras prestaciones, los cuales no creemos que sean afectados. Por ello, tuvimos el pasado día 20 de junio una reunión con los 67 secretarios generales de las distintas secciones que conforman nuestro gremio, el Comité Ejecutivo Nacional, los encargados de oficina sindicales del primer circuito y nuestros asesores jurídicos. Dentro de los 10 puntos de acción que contiene ese documento que enviamos a la base trabajadora el pasado 20 de junio, está el de informar nuestras acciones y el resultado de las mismas a toda la base trabajadora. Es por eso que me estoy dirigiendo a ti. El pasado viernes 21 de junio tuvo verificativo en San Lázaro una reunión de trabajadores en donde salió un documento denominado Resumen San Lázaro. Lo que me llama la atención de este documento es que aduce la imposibilidad de nuestros compañeros trabajadores para participar en la elección de jueces y magistrados. Los únicos funcionarios que están impedidos para participar en dicha elección es haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, diputado federal, senador y gobernador, exclusivamente. Otro punto que cabe destacar es el que se refiere a la pérdida de la prestación de gastos médicos mayores. Yo les sugiero que revisen la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en su artículo 6º, fracción 8ª, que habla de las prestaciones en especie. Estoy convencido de que por este artículo y lo establecido en las condiciones generales de trabajo, no perderemos dicha prestación. También Pues aquí la pregunta es ¿cuánto ganan entonces también los trabajadores sindicalizados? Porque él dice que una vez que se enteraron que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, lo cual no es novedad, eso lo dice la Constitución de México y ni modo que ellos no sepan porque trabajan en el Poder Judicial de la Federación. Él dice inmediatamente le enviamos una carta a la doctora Sheinbaum para manifestarle que estamos en incertidumbre. Pues entonces, ¿cuánto ganan? O sea, eso significaría que no solo es los ministros, los magistrados y los jueces, sino también otros trabajadores sindicalizados ganan más que el presidente López Obrador y ganarían más que la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pues ahí está la pregunta en el aire. Ojalá en algún momento lo aclararan, lo transparentaran, porque al final del día esto es dinero del pueblo. Sus salarios se pagan con dinero público y ya escuchábamos al presidente López Obrador decir que aquellos que ganan más de 500,000 pesos en un país donde se vive mucha pobreza, pues nos habla mucho más de ellos, de su calidad como seres humanos que de otra cosa. Es un abuso en realidad que ganen más
que el presidente López Obrador, que su sueldo asciende a 130,000 pesos netos mensuales aproximadamente. Y bueno, ahora vamos a recuperar también de esta discusión que se dio ayer en la permanente las palabras del diputado Benjamín Robles Montoya del Partido del Trabajo y volvemos. Para que vayamos poniendo las cosas en su lugar ante esta nueva ofensiva en contra de nuestro gobierno. Empecemos pues por reflexionar qué poder judicial tenemos. Tenemos un poder judicial que no es autónomo, que no es ni independiente ni imparcial, sino es amigo de partidos opositores, es su aliado. Esa autonomía, esa independencia que ustedes tanto pregonan en la oposición y que tanto defienden, quedó expuesta con los piquetes de ombligo entre Norma Piña y Alito Moreno. Tenemos un poder judicial que acumula recursos en fideicomisos opacos, en fideicomisos no previstos por la ley, y que además no los utilizaba para los fines a los que se crearon, porque para ello usaba recursos presupuestales. Es decir, tenemos un poder judicial que actúa como empresa privada con fines de lucro acumulando riqueza. Tenemos un poder judicial en que los jueces y magistrados se creen que tienen una responsabilidad mayor que la del presidente de la República y por eso se niegan a ganar menos que el presidente, aunque así lo establezca nuestra ley suprema, la Constitución, de la que se dicen ser defensores. Tenemos un poder judicial que tolera y solapa que haya personas que llevan décadas en prisión preventiva, sin que se dicte sentencia a sus procesos, y solo hasta que los casos son denunciados en los medios es cuando se dignan a hacer su trabajo. Tenemos un poder judicial donde la presidenta de la Corte amenaza a los legisladores, a las legisladoras y a los magistrados electorales. Eso es público. Tenemos un poder judicial donde Acción Nacional y el PRI, que fueron juntos en esta elección, aunque hoy están aparentemente con una postura distinta, estaban acostumbrados a imponer personajes afines como ministros de la Corte cuando ellos eran mayoría en el Congreso. Curioso que imponer a personajes, ¿no?, como Medina Mora, como Gutiérrez Ortiz Mena, como Lainez, que venían de ser operadores y funcionarios del gobierno en turno, y no les pareciera entonces una vulneración a la autonomía judicial. ¿Qué poder judicial queremos? Pues claramente la oposición y sus simpatizantes quieren preservar ese poder judicial que hoy tenemos y que es su aliado y es su comparsa. Quieren ese poder alineado a sus intereses políticos y a sus intereses económicos. Pero la gran mayoría del pueblo de México no quiere ese poder judicial. Por eso votaron por nuestro proyecto, por eso respaldaron con su voto nuestro proyecto para transformarlo. Nos mandataron a limpiarlo y hay que decirles, no les vamos a fallar. Queremos un poder judicial imparcial que defienda la Constitución, que defienda la legalidad, no los intereses políticos y económicos. Ahí están las palabras del diputado Benjamín Robles Montoya del Partido del Trabajo y ahora vamos a recuperar las palabras del diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara del Partido Acción Nacional, donde pues él dice que mejor no se reforme al Poder Judicial de la Federación, sino que solo se reformen los poderes judiciales locales y las fiscalías, porque eso es lo que le importa más a la gente. En realidad lo que confirma es justamente que a ellos les gusta y quieren mantener a ese poder judicial capturado por la oligarquía, capturado por el conservadurismo, y también nos habla del hecho de que ellos preferirían mantener este poder judicial bajo captura justamente por lo que ha pasado en las experiencias de América Latina, por los golpes de Estado que vienen desde el judicial, por este manejo político de la justicia para beneficio del conservadurismo. No hay que olvidar que el llamado lawfare
o estos golpes judiciales contra las democracias se han dado en Argentina, se han dado en Bolivia, se han dado en Chile, en el propio Ecuador lo hemos visto también. Entonces, en Brasil no se diga. Entonces hay que comprender lo que dice el del PAN, es súper revelador de que en realidad no quieren que se toque esa cúpula, justo por lo que decía hace un momento el diputado Benjamín Robles Montoya. Bueno, lo que dijo ayer en esta comisión permanente, pero que recuperamos hace un momento. Vamos a ver lo del PAN. Por ejemplo, compañeras y compañeros, ¿por qué reformar de inicio lo que más o menos funciona? Me explico. Creo que deberíamos de empezar, si realmente queremos una reforma de amplios alcances al Poder Judicial, empecemos en lo que más le duele a la gente, empecemos en lo local, empecemos modernizando los poderes judiciales locales, empecemos capacitando a esa amplia estructura que tienen en cada uno de los poderes locales. Empecemos también con las fiscalías, la Procuración de Justicia es donde más le duele al pueblo mexicano. 9 de cada 10 ciudadanas y ciudadanos mexicanos no denuncian los delitos. No denuncian porque saben que no va a pasar absolutamente nada. Es ahí donde tenemos que enfocar las fuerzas de una verdadera reforma a la justicia de este país, donde la gente sienta que pueda denunciar los delitos, donde la gente sienta que va a tener una solución, una respuesta a lo que le pasó en lo más cercano a ellos, que es su persona, su familia, sus bienes. Necesitamos escuchar verdaderamente lo que se debe resolver y ya después ir al Poder Judicial Federal, que evidentemente, como lo han dicho aquí, tanto compañeras y compañeros del lado del oficialismo como del lado de la oposición, pues efectivamente tiene ciertas cuestiones que debemos entrarle al tema de corrupción, al tema de nepotismo, ¿no? A temas que necesariamente pasan en cualquier poder, ya sea federal o local, pero tenemos que hacerlo en orden y con la importancia en las medidas que vamos a tomar para que esto realmente impacte en la justicia de las y los mexicanos. Es decir, que para el diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara, del Partido Acción Nacional y en general, para el PAN y para el PRI, no es importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya echado abajo 74 leyes y reformas entre 2019 y 2023, entre ellas pues la ley de la industria eléctrica para beneficio de las transnacionales. Eso para ellos es nada, ¿no? Tampoco es importante que Norma Piña haya amenazado la transmisión de poder y recordar que todavía no le entregan a la doctora Sheinbaum su carta o su oficio de candidata electa. Eso lo tiene todavía en sus manos el Poder Judicial a través del Tribunal Electoral. Para él no importa, o para el Partido Acción Nacional y para el PRI, no importa que la ministra Piña se haya metido en las elecciones con esa cena a la que convocó a Alito y a Santiago Krill. Para él no importa que estén liberando delincuentes de cuello blanco, delincuentes del crimen organizado y actores esenciales en procesos de verdad, como el caso Ayotzinapa. Para él no importa que el Tribunal Electoral también esté capturado por esos intereses calderonistas. No, eso según él funciona medianamente y entonces hay que ir a lo importante, que es otra cosa. Se le olvida que este proceso de transformación pasa también por revisar las acciones de esa corte corrupta. Y dice, sí, luego, después hay que ver los temas de corrupción de la Suprema Corte, del Consejo de la Judicatura, del Tribunal Electoral. Y luego también hay que ver lo del nepotismo. Pues, ¿de qué estamos hablando? Los cambios profundos pasan por evitar futuros golpes de Estado blando. Y los golpes de Estado blando necesariamente implican la utilización política de los poderes judiciales. Es la experiencia que hemos tenido en América Latina y es la experiencia que no queremos tener en nuestro país.